el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó el levantamiento del secreto fiscal y bancario del presidente de la Nación, Javier Milei, y de su hermana Karina, la secretaria general de Presidencia. Esto se da en el marco de la investigación por la mega estafa de la criptolibra. Recordemos que Milei participó activamente en la promoción y difusión de este token fraudulento, no solo a través de sus redes sociales, porque, por lo que sabemos hasta el día de hoy, mantuvo reuniones privadas previas con los desarrolladores del proyecto. Estamos hablando de Julian P., Mauricio Novelli y Hayden Davis. Esta medida, que fue solicitada por Taiano, como decíamos recién, a la jueza Servini de Cubría, se realizó la semana pasada y quedó completamente tapada por todo el revuelo que se generó a partir de los anuncios del gobierno referidos al nuevo acuerdo con el FMI, por un lado, y el levantamiento del cepo cambiario. Ahora la que tiene que definir es la jueza que atiende la causa. Y para hablar un poquito más de este hecho y de lo que significa, estamos en comunicación con Natalia Salvo. Ella es abogada, también docente. Bueno, Natalia, te agradecemos mucho la comunicación. Y en primer lugar, lo que me gustaría preguntarte es, ¿qué más se sabe de esta solicitud? ¿Cuáles son los detalles de este pedido que hace el fiscal Taiano, como decíamos al principio? Hola Lucía, ¿cómo estás? Bueno, la verdad que como bien decías, es un hecho de trascendencia jurídica y por lo tanto también y en carácter transitivo de trascendencia política que pasó bastante desapercibido. Recordemos que Javier Milei está conjuntamente siendo investigado por el delito de tráfico de influencias, abuso de autoridad, estafa, a través de esta causa que entiende Servini de Cubría y que delegó la investigación en el fiscal Taiano, por tres querellantes que fueron damnificados, es decir, los denunciantes pudieron constituirse en querellantes porque se vieron estafados por el famoso CryptoBay, y la verdad que incluso hace poquito en esta misma causa, estos mismos querellantes solicitaron para que el fiscal Taiano, previo a tomar estas medidas, delimitara si estaba también siendo investigada Karina Milei, porque no figuraba en ninguna de los autos o, mejor dicho, de las resoluciones del fiscal. Y así lo determinaron. Esto es importante porque en el marco del Libra Gay también tuvo poca difusión lo que Karina Milei, en su carácter de presidenta, cobraba por las reuniones que se tenían con el presidente de la Nación. Pero yendo estrictamente al pedido del levantamiento del secreto fiscal y bancario. Son dos, digamos, secretos distintos. ¿Por qué existe secreto fiscal y bancario? Porque existe un derecho a la intimidad y a la protección de los datos personales. Una ley que obviamente protege o tiende a guarecer este derecho. Y en este caso, y sobre todo siendo la primera magistratura, es porque existe una grave sospecha de la comisión de estos delitos por los cuales está siendo investigado. Y la grave sospecha, te diría que se convierte en contundencia fatal para Javier Milei, porque la trazabilidad y la investigación de estos delitos se puede advertir a través de medios públicos, desde el tuit que colgó Javier Milei hasta las constancias que existen de quién estaban atrás de las cuentas, quién creó la moneda, etcétera. Entonces, la sospecha es tan grave que el fiscal pide el levantamiento del secreto fiscal que justamente va a advertir cuál es la situación patrimonial de Javier Milei, y el secreto bancario, que qué es lo que pasó con sus cuentas. Claro. Recordemos que el patrimonio de Javier Milei y el de Karina Milei también creció de manera exponencial. Todos los funcionarios públicos, cuando acceden, en este caso en el de Javier Milei, a la primera magistratura, tienen la obligación de hacer una declaración jurada de bienes. Al parecer, y al no tan parecer, casi es una certeza, el patrimonio de Javier Milei creció de manera irrazonable, o por lo menos injustificada. En atención a esta circunstancia y lo que pasó, el lugar principal y protagónico que cumplió Javier Milei para subir el valor de la criptomoneda y después que se desplomara, es que el fiscal pide estas averiguaciones. Pero además,
porque a través de otras medidas que solicitó previamente el fiscal, es porque advirtió que existe una conexión, una vinculación muy fuerte entre Milei, Novelli, Davis, como se pronuncie, y también de Karina al respecto. Entonces, están todos fuertemente involucrados con un grado de sospecha muy importante. Creo que lo que resulte de estos informes, que obviamente no es complejo tenerlos, va a ser determinante a los efectos de un eventual procesamiento. Pero además, uno de los delitos que por los cuales está siendo investigado Javier Milei trae aparejado hasta 6 años de prisión de cumplimiento efectivo. Esto desde el punto de vista, te diría, jurídico, de manera encriptada a nivel jurídico. Pero además la trascendencia política que puede llegar a tener, se choca un poco de bruces con lo que es la impunidad judicial en la República Argentina cuando se trata de referentes políticos, digamos, de la derecha. Claro. Porque no es la primera oportunidad en donde un primer magistrado o un presidente o un expresidente está siendo investigado por delitos de gran magnitud, sobre todo contra la administración pública, y sin embargo no queda en nada, como se escucha, ¿no? Es decir, me parece que acá es donde vemos la deficiencia de un poder judicial, que muchas veces en lo que tiene que ver con el fuero federal penal, es una terminal judicial de un mismo poder económico que lo tiene a mi ley como terminal política. Entonces, ahí es donde uno cuestiona el rol del Poder Judicial, y no como una cuestión de nicho por ser abogados, sino por cuál es el servicio público que le está brindando la ciudadanía para protegerse, no solo de sus derechos más básicos, sino también de tener funcionarios públicos que no sean una estafa, ¿no? Que no sean estafadores, justamente. Y ahí es donde me parece que juega el Poder Judicial un papel central. Porque lejos de creer que esto sucede en todas las partes del mundo, los países que bien ponderan, a veces los referentes de la derecha radical, no son tan obscenos, por lo menos sus poderes judiciales en esta materia. Así que yo por lo menos, sobre todo también como abogado, ¿no? Con mucha expectativa, porque la verdad que lo que parece ser un delito flagrante, ya te digo, porque se puede advertir a través de medios públicos, se puede constatar a través de medios públicos, esperemos que tenga la debida condena. Bien, Natalia, vos ponías el foco también en el rol de Karina Milei y mencionabas que justamente desde las querellas se venía preguntando por qué no aparecía, digamos, por lo menos explícitamente en el proceso judicial o en la investigación que se está realizando. Esto de alguna manera entonces viene a confirmar que sí también está siendo Sí, investigada sí, Karina porque Milei, incluso, por lo que también se pudo saber este nexo que ella tenía entre, digamos, poder concretar estas reuniones y esta presencia de Milei, digamos, ¿no? claro, entre otras cosas, ¿no? La fuerte vinculación, pero las querellas hicieron una presentación de un escrito en el marco de esta causa, justamente para que se delimite, y el mismo fiscal Tayano les contestó que Karina Milei era parte de la investigación. Perfecto. ¿No? Esto como parece más técnico, pero es muy importante, porque los imputados no serían solamente Milei y los traders, sino también Karina Milei, que cumple un rol político, emocional y de otras índoles con Javier Milei, que es muy importante. Pero ya te digo, de la mano del caso Libra, viene también algo que quedó bastante tapado, porque esto es escandaloso, que es el cobro de sumas en dólares por las reuniones con el presidente de la Nación. Claro. No es una cuestión menor Ujú. tampoco. Me parece que en una Argentina donde se acaba de contraer el, creo que 26º préstamo con el Fondo Monetario Internacional de 1956 en adelante, cuyos resultados la verdad que no fueron buenos. Yo tengo 46 años, no me canso de repetirlo, pero tengo conciencia de 3 situaciones similares. El préstamo solicitado por Fernando de la Rúa, el préstamo, o sea, el famoso megacanje, el préstamo de Mauricio Macri y ahora el de Javier Milei. Y la verdad que los tres han terminado en una debacle económica y han servido, como bien decía el economista Eduardo Basualdo, un gran estudioso de la materia, son préstamos que sirvieron para la especulación financiera y para la fuga, algo que está impreso en nuestro país desde la última dictadura cívico-militar. Es Sí. decir, a uno la palabra endeudamiento ya le suena mal, pero puede haber endeudamiento para hacer crecer la obra pública o para otras obras de características
importantísimas que requieren de préstamos de sumas exponenciales. Bueno, en este caso ya sabemos, sirvieron para la fuga y esta no va a ser la excepción, lamentablemente. ¿No? Por eso digo que me parece muy importante el rol del Poder Judicial y de estas causas, porque, por ejemplo, los jubilados hoy una vez más, brutal represión, fueron los que pagaron en su mayor medida el costo de un ajuste brutal y lo van a terminar pagando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional, que ya está pidiendo su receta mágica de reforma previsional y reforma laboral. Natalia, para los que no entendemos cómo son los plazos, digamos, de estas investigaciones, decíamos que ahora la decisión la tiene que tomar Servini y Ecubría. Bueno, ¿qué se puede esperar en ese sentido? ¿Cómo viene ese trámite? Bueno, la jueza Servini de Cubría, y esto me permite decirlo más en términos políticos que jurídicos, ha tenido desenvolvimientos, digamos, a veces neutrales y a veces, desde mi punto de vista, cuestionables. Cuestionables, por ejemplo, en la manifestación del 12 de junio del año 2024, cuando se reclamaba por la no aprobación de la ley Bases, se le indicaron 33 delitos federales a manifestantes que estaban ejerciendo su derecho humano fundamental a la protesta y Servini de Jubría no hizo como la jueza Andrade, que hizo primar el principio de inocencia. Hubo personas que estuvieron detenidas más de 30 días. Sí. Y en este caso espero que esa, digamos, ecuanimidad política que termina jugando en contra de las mayorías, porque a veces lo que algunos llamamos la criptoterapia que hacen o la crioterapia, mejor dicho, en frizar los expedientes, que no sucede en este caso, porque acá la premura es fundamental. La premura es fundamental porque tiene que ver con los tiempos políticos, más allá de lo que establezca el Código Procesal, que establece plazos razonables para las resoluciones. Perdón, se me cruza el gato. El gato quería participar. Quería participar en la entrevista también. Entonces, más allá de eso, resolver en estas circunstancias. Bueno, la jueza Servini de Curia también ha tenido la investigación de Pepín Rodríguez Simón, que fue quien lo declarara rebelde por no presentarse ante la justicia argentina, por el caso de la mesa judicial y de las extorsiones y las coacciones que ha ejercido a jueces y juezas y a otros funcionarios. Pero bueno, con esa expectativa, ya digo, que los jueces no fallen acorde ni a su opinión política, que la pueden tener como cualquier ciudadano, ni a los tiempos políticos, que no hagan política con los fallos judiciales, sino en base a la administración de justicia, que es la imposición de un mandato constitucional. También había algunos reclamos hacia Tayano en algún momento porque quizás no se habían Claro. tomado otras medidas. ¿Cómo ves en este caso que fue avanzando el fiscal? Y yo creo que la verdad que ante la verosimilitud de las pruebas, por eso digo, qué importante que es que se puedan constatar a través de plataformas digitales que son públicas, lo que es la famosa flagrancia que tanto el gobierno habla cuando se trata del derecho de protesta. Esa flagrancia lleva al fiscal, independientemente de su posición o sus posiciones claroscuras, que puedan llegar a ser cuestionables, a que tenga que determinar una medida de estas características, sobre todo porque hay querellantes que pueden impulsarlo, pedirlas en el proceso. No le quedó otra que solicitar el levantamiento del secreto fiscal y bancario, porque la verdad que no me sale otra palabra, es obscena la comisión de este delito. Y por lo tanto, el fiscal, que en términos constitucionales, por el artículo 120, cumple la función de representar los intereses generales de toda la ciudadanía y preservar el cumplimiento de la ley, y la verdad no le queda otra salida que tomar estas medidas. Y ahí te preguntaba antes si había algún plazo en el que Servini de Cubría se tenga que expedir acerca de este pedido o no hay, digamos, un límite. Sí, hay un plazo, si mal no recuerdo, en este caso es de 10 días, pero sí, el Código Procesal Penal establece plazos. Te diría que el único tribunal que no tiene plazos es la Corte Suprema de Justicia, por eso padecemos fallos también con impacto y en oportunidad política, pero en este caso sí. Bien, y por último, como para ir cerrando, ya te pido así un análisis más político. ¿Cómo pensás
¿O qué repercusión pensás que tiene esta medida y esta investigación en esta coyuntura tan particular? Bueno, como decías también antes, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, un intento por parte del gobierno de tapar este tipo de avances que se están haciendo en la investigación con anuncios que sabemos que después en el día a día los paga el pueblo trabajador. Bueno, ¿cómo ves en ese sentido el escenario? La verdad que lo primero que tengo que decir es que el descrédito frente al accionar del Poder Judicial, que no por casualidad 9 de cada 10 argentinos y argentinas no creen en el Poder Judicial ni en la Corte Suprema de Justicia, la expectativa me parece que el impacto en la ciudadanía no es tan grande como la precarización de la vida que tuvimos todos los argentinos desde que asumió Javier Milei. Ujú. No solamente desde el 118% de devaluación ante los primeros 2 días, que impacta en los precios, en la precarización de los salarios, sino en 16 meses consecutivos de caída del consumo, hace que eso sea un disciplinamiento social de por sí. La verdad que yo vivo acá en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Flores, y me canso de ver cada vez más gente en situación de calle, laburando hasta las altas horas de la noche, o recolectando cartones, que parece ser que ahora esa es una actividad delictiva, revolviendo basura para poder comer. Y bueno, ir al supermercado, tuvimos un 3,7% de inflación en el mes de marzo. Todo esto impacta en precios, todos estos números que a veces leemos en los diarios, vemos en los portales, significa impacto en la vida indigna de las personas y de todos los argentinos y las argentinas. Y ahí hay que caer, ¿no? Intentan cosificarnos, convertirnos en mercancías, somos personas y tienen todo el desprecio y la perversión por eso, desde sacar medicamentos oncológicos hasta pasar la motosierra por las pensiones por discapacidad, recortar las jubilaciones, impedir que las paritarias le ganen la inflación, que eso es inconstitucional e ilegal. Entonces, la verdad que creo que más allá de que los pueblos hacen tronar la voz de su escarmiento, hay un disciplinamiento por una precarización económica de la vida feroz. Entonces, el impacto a veces sucede, y no estoy haciendo ninguna apología, como sucedió los que los vivimos entre el 19 y el 20 de diciembre del 2001. Ujú. A veces es una explosión porque el pueblo no da para más.